Trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo mi resumen de lecturas del mes de octubre. No, noviembre, sí, noviembre, ya no sé ni en qué día vivo. Tal y como os conté en mi vídeo anterior, el mes de noviembre ha sido un poquito complicado, así que no he tenido mucho tiempo ni de traer vídeos al canal, ni de crear contenido, ni tampoco de leer. De hecho, todo mi plan de lecturas de noviembre y probablemente de diciembre se ha ido bastante a la porra. No he leído todo lo que me habría gustado leer, pero bueno, sí que es verdad que he leído bastante y que además todas mis lecturas me han gustado un montón, así que en ese sentido estoy bastante contenta. En esta ocasión no os voy a hacer un vídeo cronológico, en plan no voy a ir de lo primero que me leí a lo último que me leí, más que nada porque me he leído 2 libros de un autor y otros 2 libros de otra autora, entonces los voy a poner juntos en vez de en el orden en el que me los leí. Y bueno, ya está, no tengo nada más que decir, así que empecemos con el primero. Comencé el mes leyéndome el último relato de Arcanum ilimitado que se puede leer de manera independiente y que, aunque está dentro del universo del Cosmere, no está relacionada con ninguna de las sagas de fantasía de Sanderson, y es Sexto del Ocaso. Nuestro protagonista es quien le da nombre a este relato, que es Sexto del Ocaso, y es un trampero solitario que vive en la isla de Pazzi, una isla que es bastante peculiar, que prácticamente es como un personaje en sí mismo, porque digamos que la fauna y la flora que habitan en esta isla es bastante mortal e intenta como comerse o matar a cada persona que llega a la isla. En este mundo mágico los pájaros tienen como características especiales, de hecho no se llaman pájaros, se llaman aviares, y es que tienen dones especiales, dones mágicos, y nuestro protagonista Sexto lleva 2 de ellos, y uno de sus aviares tiene como la capacidad de proyectar el cadáver del protagonista para advertirle de que ese sitio al que va es peligroso o que lo que pretende hacer en unos minutos más adelante es peligroso y puede llevarle a la muerte. La historia empezará cuando Sexto comience a ver su cadáver proyectado constantemente a cualquier sitio donde va, y cuando descubra que a esta isla de Pazzi, que es como bastante sagrada y que solamente los tramperos expertos acceden a ella, parece ser que ha llegado una expedición y Sexto tendrá que averiguar qué propósito tiene esa expedición o directamente si la gente que iba a bordo de ella ha conseguido sobrevivir en la isla. He de decir que de los relatos que he leído de Arcanum puede que este haya sido mi menos favorito, no porque el relato en sí no me haya gustado, de hecho tenemos un relato que aúna toda la esencia de Sanderson, ¿no? Una fantasía muy original, unos personajes muy definidos, muy perfilados, muy característicos, una trama que es interesante, intrepidante y que está condensada en muy poco espacio, pero aún así es un relato que no ha terminado de como despertar en mí una chispa, o que no ha terminado de maravillarme o de impresionarme tanto como otros relatos u otras historias de Sanderson, sobre todo porque yo venía de haberme leído previamente el de Silencio por las sombras de los bosques o algo así. Os dejaré el link de mi último wrap-up donde os hablo de él, y ese relato me encantó tanto el mundo que construye como los monstruos que construye, sobre todo me encantó la protagonista. Entonces ese relato para mí fue como súper top, y es verdad que considero que este relato no está a la altura del anterior, no tienen nada que ver, al fin y al cabo ocurren en mundos distintos, con personajes distintos, y ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero claro, yo venía de un relato que me había fascinado a todos los niveles, y cuando me encontré con este, pues no me maravilló, por así decirlo, tanto como el anterior. Como ya he comentado al principio, lo podéis leer de manera completamente independiente, porque aunque transcurre en el Cosmere no tiene nada que ver con el resto de sus historias. Siguiendo con Sanderson, me empecé por fin la segunda era junto con Rebeca de Un libro más, y el primer libro es Aleación de Ley, que sería como la cuarta parte de Nacidos de la Bruma o la primera parte de la segunda era de Nacidos de la Bruma. Y aunque es un libro que me ha gustado un montón, es un libro para el que tengo bastantes peros, cosa que nunca me espero cuando hablamos de Sanderson, porque sabéis que es verdad que Sanderson para mí tiene sus defectos, pero normalmente suelen ser defectos pequeños. Y de este libro tengo bastantes cosas que decir. Este libro transcurre 300 años después de la primera era, es decir, nos encontramos las cosas muy cambiadas, nos encontramos en un mundo rollo steampunk, donde la alomancia y la firuquimia conviven con las tecnologías, con los trenes, con la electricidad, y nuestros protagonistas son Wax y Wayne. Wax pertenece a una casa noble de la gran ciudad, pero hace unos años decidió como desligarse de su casa e irse a vivir a los áridos, que es una especie de oeste de tierra sin ley, donde básicamente se reúne lo peor de lo peor, todos los ladrones, todos los contrabandistas, etc. Entonces Wax decidió irse allí pues para intentar un poco poner orden y utilizar sus poderes alománticos y feruquímicos, porque aquí existen los llamados nacidobles, que son personas que son capaces de controlar un metal de la alomancia y un metal de la feruquimia. Entonces bueno, se fue allí para utilizar sus poderes para convertirse en vigilante y controlar un poco aquellas tierras, hasta que por ciertas circunstancias tiene que volver a la ciudad, tiene que convertirse
convertirse en el cabeza de familia de su casa y para devolverle un poco la reputación a su casa tiene que convertirse en un caballero bien, en un señor de bien, es decir, abandonar por completo la vida que llevaba en los áridos y convertirse en lo que se espera de un perfecto noble. ¿Qué pasa? Que comienza a haber robos extraños, un grupo de ladrones que se hacen llamar los desvanecedores que consiguen robar cargamentos enteros de trenes completamente cerrados, de trenes completamente blindados, y aunque Wax se ha prometido a sí mismo que se va a convertir en un señor de bien, que se va a convertir en un caballero de su casa y que esos viejos hábitos de ponerse a investigar esas cosas de los áridos han desaparecido, estos robos le causarán muchísima curiosidad y al final su mejor amigo y su compañero Wayne le convencerá para que se ponga a investigarlo. Cosas que tengo que decir de este libro. Para empezar, la segunda era no tiene nada que ver con la primera era y eso es un error que yo cometí al meterme en este libro, porque sí que es verdad que yo sabía que no tenía nada que ver con la primera era, pero no sabía muy bien de qué iba la segunda era. Entonces, ¿qué pasa? Que me he encontrado con un libro completamente diferente, con un libro que no tiene nada que ver a lo que yo esperaba y eso ha hecho que el choque haya sido bastante impactante. Es decir, aquí lo que tenemos es una novela de misterio. Esto no es una novela de fantasía, esto es una novela de misterio con toques de fantasía. Y esos toques de fantasía se lo dan la alomancia y la firuquimia, que son estas artes de los metales que ya conocimos en la primera era. Entonces, claro, para mí fue muy impactante pasar de una trilogía que es pura fantasía a encontrarme una novela de misterio que me recuerda un poco a Sherlock Holmes, donde tenemos a Wax, el protagonista, como Sherlock y como a su mejor amigo Wayne como Watson. Entonces, bueno, no quiero decir que esto haya sido un mal cambio, sino que es un cambio bastante drástico a la primera era que tenéis que tener en cuenta para que no os pase como a mí, básicamente. Después de ese encontronazo inicial que me dejó un poco bastante descolocada, hubo otras cosas que no me han terminado de convencer. La primera es cómo está escrito el libro. Yo no considero que Sanderson sea aquí Shakespeare. Para mí Sanderson escribe genial, me gusta muchísimo su pluma y la disfruto un montón, pero es que este libro no diré que está mal escrito porque no está mal escrito, pero no está para nada pulido. Es verdad que el libro es del 2011, es decir, ha llovido bastante, pero quiero decir, si lo comparo con la primera era está infinitamente mejor hecha, mejor escrita, mejor construida que este primer libro de la segunda era. Y eso para mí también ha sido un choque muy brusco, porque había frases que tenía que leer 2 veces para entender quién estaba hablando y qué me estaban intentando decir. Había cosas que no me terminaban de sonar bien, que me chirriaba muchísimo cuando las leía. Los diálogos se notaban muy forzados, muy poco naturales. Ha sido todo rarísimo porque he visto fallos o he percibido fallos a nivel de escritura que jamás me he encontrado antes con Brandon Sanderson y que sí que lo puedo justificar en el sentido de que es un libro que fue escrito hace muchísimos años, pero claro, si lo comparo con Primera Era, que fue escrita antes que este libro, al menos el primero, El Imperio Final, hay muchísima diferencia a nivel de escritura. Entonces, eso me sigue teniendo un poco perturbada porque no entiendo muy bien qué es lo que ha pasado a nivel, ya digo, de escritura en este libro. Luego la trama no es para nada compleja, o sea, quiero decir, tiene su complejidad, pero si lo comparamos con El Imperio Final, que era la trama que se enredaba con una subtrama y luego venía otra subtrama y al final había como un montón de personajes y de subtramas y de cosas que estaban enlazadas entre ellas, esto no, o sea, esto es una trama muy lineal en la que tenemos unos robos muy extraños, se ponen a investigar esos robos y bueno, pues se van descubriendo ciertas cosas. Otra cosa que también he echado en falta son los giros de trama. Sanderson para mí es el rey de los giros de trama y algo bueno que tiene sus libros es que terminas de leer un capítulo y necesitas leer el siguiente porque en cada capítulo te deja con un descubrimiento absolutamente asombroso que te anima a continuar leyendo y que no puedes parar. Eso aquí no sucede. Aquí apenas hay descubrimientos y los que hay sinceramente me dejaron bastante indiferente. También es verdad que es un libro mucho más corto, o sea, tiene como 350 páginas, es un libro muchísimo más ágil, es un libro que bueno, que es mucho más directo, ¿no? Que no se va tanto por las descripciones, ni por los temas religiosos, ni por los temas políticos, que es lo que más le gusta a Sanderson meter, sino que simplemente es una novela de misterio normal y corriente, muy adictiva, muy trepidante, muy ágil, que se lee en un suspiro y que no tiene, digamos, toda esa densidad que acostumbra a Sanderson. Entonces es un cambio de registro muy radical, no solo con respecto a la primera era, sino en general con respecto al resto de libros. Y luego ya otra cosa que me ha tenido así durante todo el libro y que de verdad lo he sufrido muchísimo, es que nos intenta meter una relación entre dos personajes que tienen muchísima diferencia de edad entre ellos. No voy a decir quiénes son, porque no te hacen spoiler, y eso no me ha gustado nada. Es verdad que al final no ocurre nada entre esos dos personajes y que es algo completamente secundario y que al final no va por los derroteros que yo pensaba que iba a ir, pero solamente el hecho de que haya un mínimo interés amoroso o de que intenten meternos un mínimo interés amoroso entre una persona que tiene 40 años y otra persona que tiene 20, obviamente el de 40 años un hombre, la de 20 una chiquilla, es algo que me ha tenido muy cabreado durante todo el libro y había ciertas insinuaciones ahí que no me gustaban en absoluto, ni un pelo. Es verdad que, como digo, al final no pasa nada porque el hombre de 40 años es como, mira, no voy a estar contigo porque eres una chiquilla y puedo ser perfectamente tu padre, y es verdad que en ese sentido estoy tranquila porque las cosas no han ido a más, pero cada vez que metía ese tipo de insinuaciones
me cabreaba muchísimo. Y es verdad que lo mismo que he dicho al principio, tengo que entender que hace 10 años de este libro y que las cosas antes no eran como ahora, pero aún así eso no me ha gustado ni un pelo y espero que no continúe o que no vuelva a aparecer de manera reiterada en el resto de la saga porque me voy a enfadar, o sea, es que me voy a enfadar mucho porque son cosas que no me gustan. Y en general es un libro que me ha gustado muchísimo, que me he leído muy rápido, de hecho me lo he leído como en 3 días más o menos, o sea, y además me ha gustado muchísimo porque a mí los libros de misterio me gustan mucho, pero es un libro que se siente, bajo mi punto de vista, un libro poco Sanderson. Es decir, si tú a este libro le quitas la alomancia y le quitas la feruquimia, no sientes que sea un libro de Sanderson, no sientes tampoco que sea un libro que esté dentro del Cosmere. Eso, como ya digo, no es que sea malo per se, sino que simplemente no es lo que yo esperaba encontrarme y ha sido como un choque muy brusco de repente. Pero aún así es un libro que me ha gustado un montón, así que nada, iré viendo cómo van estas cositas que no me han terminado de convencer en el segundo libro y ya os iré contando. Seguimos con la otra autora de la que me leí 2 libros durante este mes, que es Marisa Meyer. Por fin me terminé la saga de Crónicas Lunares leyéndome Winter y los relatos que me faltaban de Hasta las Estrellas, así que voy a comenzar con Winter. Winter es la cuarta y última parte de la saga Crónicas Lunares y en este caso tenemos un retelling de Blancanieves, donde Winter es nuestra Blancanieves y Levana, que es su madrastra, será la madrastra de Blancanieves. Como ya sabéis, cada libro está protagonizado por una mujer diferente y se añaden nuevas tramas, aunque la trama principal sigue siendo la misma. En este caso nuestra protagonista es Winter, que es la hijastra de Levana, por una historia que Levana tuvo en el pasado, que si os leéis Fairest, ahí la tendréis perfectamente contada de principio a fin. Y a Levana, su hijastra, nunca le ha caído demasiado bien porque tiene lo que se conoce como el mal lunar, que es un mal que afecta a todos aquellos lunares que se niegan a utilizar su don, que por si no lo recordáis, el don lunar consiste en poder manipular a los demás para convertirlos en tus marionetas y poder manipular tu propio aspecto físico para ponerte como una especie de holograma por encima para que todo el mundo te vea o te perciba como tú quieres que te perciban. Entonces, bueno, Winter, por ciertas circunstancias, se ha negado desde hace bastante tiempo a utilizar su don lunar y eso hace que tenga alucinaciones horrorosas y que sea un poco como el hazme reír de la corte. Aún así, Winter es muy querida por su pueblo, por su gran belleza y porque además es muy amable, es muy dulce, muy comprensiva, muy empática, es decir, es todo lo contrario a lo que es Levana, que como ya os he comentado en vídeos anteriores, Levana es prácticamente una dictadora, por lo que Levana empieza a tener ciertas reticencias o cierto odio hacia su hijastra porque tiene miedo de que su pueblo termine queriéndola más a ella, sobre todo teniendo en cuenta que no es de sangre real que a su propia reina. Y esa es como un poco la trama principal de este libro. Luego, por supuesto, seguimos con la trama de Cinder, de Scarlet, de Cress, en las cuales no os voy a contar porque eso ya sí que sería spoiler del todo, pero recordemos que nuestro elenco de héroes lo que quiere es intentar derrocar a Levana porque Levana está amenazando con conquistar la Tierra. Me ha gustado muchísimo, yo a ningún libro de Crónicas Lunares le he puesto menos de 5 estrellas, excepto quizá al de Scarlet, que no recuerdo si le puse 4 o 4,5, pero bueno, toda la saga me ha parecido absolutamente magistral. El libro me ha encantado, es verdad que es el más largo de los 4, pero es que no se nota porque te lo lees rapidísimo. Una cosa que tiene Marisa Meyer es que es increíblemente ágil en todas sus tramas. Me han encantado los personajes, me han encantado la trama, me han encantado las relaciones románticas, o sea, es de las pocas sagas en las que acepto que cada personaje tenga una relación romántica con otro personaje porque es que me encanta cómo esta señora hace las tramas románticas. Y quizá mi único problema ha sido Winter, porque aunque es un personaje que sí que me gusta mucho, a veces es demasiado ingenua, demasiado papa, demasiado tonta. Y a mí los personajes que son demasiado pavos no me terminan de convencer. Tampoco me ha terminado de convencer la relación que hay entre ella y Jason, que es su mejor amigo de la infancia y que es guardia del palacio y termina convirtiéndose en el guardia personal de Winter. Y digamos que la relación que hay entre ellos dos es demasiado dependiente. Es verdad que entiendo por qué es dependiente, porque al fin y al cabo Winter se podría decir que tiene una especie de discapacidad porque no es capaz de llevar una vida normal debido a esas pesadillas. Es verdad que depende mucho de Jason y de que él la ayude a superar esas visiones, pero es verdad que la relación a veces no llega a ser tóxica, porque no la considero tóxica, pero sí que es demasiado dependiente el uno del otro emocionalmente y esas cosas no me gustaban mucho. Pero bueno, al margen de eso, para mí ha sido un libro absolutamente redondo, me ha gustado muchísimo, me da mucha pena terminar definitivamente con las Crónicas Lunares porque de verdad es que es una saga que me ha gustado un montón, así que no puedo más que recomendarla encarecidamente como en cada vídeo en el que hablo de esta saga. Como ya he comentado, también me leí Hasta las Estrellas, que es un libro recopilatorio de todos los relatos que ha ido creando la autora al margen de Crónicas Lunares. La mayoría de estos relatos son precuelas de los libros principales y lo que hace la autora es básicamente desarrollar ciertas cosas que se mencionan de pasada en los libros principales y entonces lo que ha hecho ha sido escribir el relato de esos recuerdos que se mencionan en la saga principal. Por ejemplo, ya sabemos que Cinder, que es la protagonista, es un cyborg adoptada, entonces hay varios relatos hablando de cómo era la vida de Cinder antes de llegar
a ser adoptada. O por ejemplo, antes os he comentado que Winter y Jason son mejores amigos de la infancia, entonces pues hay un relato hablando de cómo se conocieron y de cómo se convirtieron en mejores amigos, etc. Yo creo que aquí la pregunta del millón que nos hacemos todos ¿es obligatorio leerse Hasta las estrellas para entender la saga principal? No. De hecho, es un libro que solo os recomiendo que os lo leáis si os ha gustado muchísimo Crónicas Lunares, pero en este libro no hay absolutamente nada ni ningún dato que sea relevante o que sea crucial o que sea necesario saber para comprender 100% la saga principal. Simplemente son relatos que añaden información extra o que añaden contenido extra a la saga principal, pero que no es necesario leerlos para poder entenderlos. Como ya digo, son normalmente cosas que en la saga principal se mencionan de pasada, por ejemplo, los rumores de Levana de cuando hizo no sé qué, o los rumores de cuando Cinder estuvo en no sé dónde. Entonces lo que te hace la autora es, vale, rumor de cuando Cinder estuvo en no sé dónde, pues te escribo que hizo Cinder cuando estuvo en no sé dónde. El único relato que a mí me molesta mucho que esté como relato en este libro y que no esté en el libro principal es el último, porque el último relato de este libro es el epílogo de Winter, es decir, es un relato que nos cuenta, creo que son 2 años después, qué sucede 2 años después con los personajes, porque es verdad que Winter termina con un final cerrado, pero siempre te deja ahí como la ventanita de qué pasó con Cinder después de tal, terminaron estos dos juntos, al final cómo se resuelve la relación de estos dos, son como pequeñas cositas que te las deja un poco la autora en el aire, ¿no? Y que no son necesarias saber, porque ya digo que el final es como muy cerrado, pero te deja como eso, ¿qué pasó después, no? Terminamos toda esta trama de acción, de venganza, de dictaduras y todo esto, y después, ¿qué pasa con los personajes? Pues eso es lo que te cuenta en el último relato de Hasta las estrellas. De hecho, la propia autora dice que es un epílogo de Winter, y por eso es un relato que yo creo que debería haberse incluido en el libro cuarto. Quizá la autora lo escribió después de que el cuarto libro se publicara, pero teniendo en cuenta que ha habido una nueva reedición de Crónicas Lunares, creo que debería haberlo puesto como epílogo en el libro de Winter, porque es verdad que no es obligatorio leerlo, pero yo creo que a todos nos interesa saber qué pasó con esos personajes después, para ver cómo, digamos, se cierra del todo esa historia. Y ya para terminar, el libro de Laura Gallego del Club de Laura Gallego del mes de noviembre fue el libro de Los Portales. En este universo que nos crea Laura Gallego existe una academia de portales llena de pintores que son aquellos que se encargan de dibujar los portales. Los portales son mecanismos que te permiten desplazarte de manera inmediata al lugar al que tú desees. Tú pintas un portal en una pared con una serie de características, de símbolos, de mediciones y en el sitio al que te quieres desplazar pintas un portal exactamente idéntico, gemelo, para que en apenas un segundo cruces un portal y llegues al otro que puede estar en la otra punta de la ciudad. Se ha desarrollado toda una ciencia alrededor de los portales y nuestro protagonista es David, al que le encargan como, digamos, trabajo de fin de grado, ¿no? Como último trabajo de la academia ya para graduarse, irse a una granja perdida de la mano de Dios a dibujarle un portal a una familia de campesinos que ha estado durante toda su vida ahorrando para poder pintar un portal que les lleve directamente a la capital y que así la niña pequeña de la familia pueda estudiar en la academia de los portales. Lo que David no sabe es que ese encargo será el principio de una serie de acontecimientos que le llevarán a embarcarse en una investigación muy peligrosa acerca de una misteriosa figura llamada el Invisible que supuestamente se está dedicando a borrar portales por todo el mundo para quedarse con la pintura, porque corre el rumor de que la bodarita, que es el mineral que posee las características mágicas que hace que los portales funcionen, pues supuestamente este mineral se está agotando. Igual que todos los libros de Laura Gallego, a pesar de hablarnos de un tema que yo creo que está más que explotado en la fantasía, que son los portales a otras dimensiones, a otros tiempos, en este caso a otros lugares, consigue hacerlo de tal manera que crea una obra increíblemente original. Me gusta muchísimo cómo ha convertido algo que al fin y al cabo es cuestión de magia, porque es pinto un portal aquí, pinto un portal allí y me teletransporto de un lado a otro, o sea, eso, quieras que no, es magia, además es una novela de fantasía. Pues me fascina cómo ha conseguido transformar esa magia en una ciencia, cómo ha creado una academia de portales donde hay asignaturas absolutamente fascinantes, todas ellas relacionadas con los portales, ya sea con la historia, con los diferentes diseños que se pueden hacer, con el cálculo de coordenadas para que los portales salgan bien, con los yacimientos de bodarita, una variedad enorme de asignaturas que yo jamás esperaba que pudiera haber tantos y tan variados estudios acerca de algo tan aparentemente sencillo como es dibujar un portal en un sitio y un portal en otro sitio y que ambos se conecten. Los personajes también me han gustado un montón. David me recuerda un poco a mí, ¿no? Porque es el chaval que viene de una familia pobre sin recursos, que tiene que matarse a estudiar para conseguir una beca para poder estudiar en una prestigiosa academia. En mi caso no fue prestigiosa, pero bueno, que yo creo que el sentimiento de tener que currarnos las cosas para poder tener una beca y subsistir, pues es un sentimiento que está bastante presente en nuestra generación. Además me ha gustado mucho porque es un chico increíblemente responsable, que siempre está respetando las normas, pero que aún así no duda
en romperlas cuando es necesario para ayudar a la gente a la que quiere. Caliandra, que es otra de las protagonistas, también me ha gustado mucho porque es como justo la contraparte de David. Ella es muy lanzada, muy hiperactiva, muy echada para adelante, con muchísimo carácter, que las normas las cumple, bueno, solamente cuando le vienen bien, pero aún así también sabe perfectamente qué es lo correcto, qué no, no sé, me ha gustado muchísimo todos los personajes. También me ha gustado mucho que la novela sea de fantasía, pero sobre todo haya un misterio, haya unos asesinatos, haya algo que resolver, porque al final ha sido como una novela de misterio con mucho toque de fantasía y el misterio me tenía enganchadísima, no me esperaba para nada lo que iba a pasar. La resolución final me sorprendió muchísimo porque no me la veía venir en ningún momento. Lo único que no me ha gustado es que para mí la relación de amor que surge en este libro está muy forzada. Está muy forzada porque son dos personajes que se llevan muy bien a nivel de amistad. Para dos personajes para los que yo no veía amor por ninguna parte, que de hecho su relación para mí era pura y exclusivamente amistad, y cuando de repente se declaran es como, ¿en qué momento tu amistad por esta persona ha pasado a amor? O sea, ¿en qué momento ha ocurrido eso? Porque me lo he perdido por completo. Es como que ha intentado tanto sorprender al lector de que esos dos personajes pudieran terminar juntos, que lo ha hecho pero en el mal sentido, en el de decir, de repente han estado todo el libro siendo amigos sin tener ningún tipo de interacción romántica ni ningún tipo de intención romántica con respecto al otro, y de repente me pones que están como súper enamorados. O sea, no, es lo único que no me ha gustado, esa ha sido mi única pega respecto a este libro, pero por lo demás, como siempre, Laura Gallego, maravillosa, brillante, un libro súper entretenido, adictivo, increíblemente bien escrito, muy original y que desde luego te deja con ganas de seguir leyendo a esta autora. Y hasta aquí mis lecturas del mes de noviembre. Como veis, han sido pocos libros, han sido 5, pero todas han sido muy buenas lecturas. Estoy muy contenta de haberlas hecho, así que creo que a pesar de que ha habido poca cantidad, ha habido mucha calidad y eso lo aprecio. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy reseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.